en el primer libro del profeta Samuel, capítulo número 7. Vamos a leer algunos versículos. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 14 vamos a leer. 3 al 13. Amén. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos, los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Amén. Padre, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es: sin arrepentimiento no llega la bendición. Sin arrepentimiento no llega la bendición. La bendición del Señor, por supuesto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el arrepentimiento y quién lo necesita o quiénes lo necesitamos? Bueno, arrepentirse no es, fíjese bien, no es decirle al Señor: lo siento, nada más. No es tampoco decirle al Señor: tú sabes que soy débil, Señor, que yo te fallo siempre. Eso no es arrepentirse, porque decir eso del diente al labio y seguir haciendo las cosas que hacemos que no agradan a Dios, entonces estamos patinando en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y a Dios no lo podemos engañar. Arrepentirse significa apartarse del pecado y volverse a Dios. Apartarse del pecado y volverse a Dios, porque usted se puede apartar del pecado pero no puede volverse a Dios. Entonces es necesario apartarse del pecado y volverse a Dios. Deben existir siempre estos dos elementos, estas dos partes de apartarse y volverse a Dios, para que ese arrepentimiento que usted hace sea tomado en cuenta
por parte de nuestro Señor para la bendición, para la protección o para el cuidado que usted necesita. Si usted me acompaña al libro de los Hechos, sin dejarme el primer libro de Samuel, ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 26. En el verso 18. Fíjese que el Señor encomienda a Saulo, que después es Pablo, y dentro de la encomienda que le da, le dice, para que abras sus ojos, o sea, eso es para que tengan entendimiento, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Entonces, el Señor encomienda al apóstol Pablo, en este caso, para que él lleve un mensaje de revelación que pueda quitar el velo que existe en nuestra naturaleza, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, cuando no conocemos de Dios, cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos los propósitos de Dios, cuando no tenemos nosotros propósito de vida en las cosas de Dios, que se da, todas estas cosas. Entonces el Señor viene y pide a Pablo que trabaje en la obra justamente en eso, en quitar ese velo, en quitar esa oscuridad de los ojos que muchos de nosotros teníamos antes cuando no sabíamos del Señor. No entendíamos qué era bueno y qué era malo, y no mucho menos sabíamos qué era lo que agradaba a Dios y cuál era la voluntad de Dios que nos pedía a cada uno de nosotros. Amén. En el caso de Israel, que está acá, vienen pasando por una etapa se llama una etapa de anarquía. Han existido 40 años aproximadamente, y los últimos 20 en especial, en donde dice la misma escritura en el libro de los jueces, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es, cada quien hace lo que le da la gana. Cada quien hacía lo que bien le parecía, y en Israel, en el periodo de los jueces. Hasta que llega este juez, profeta y sacerdote, Samuel, y le lleva un mensaje de parte de Dios y les dice que ellos deben de dejar los dioses ajenos y deben de dejar el culto a Astarot, que eran dioses paganos y cultos paganos, religión pagana que se había entremezclado en ellos, de la zona de Cananea, con gran influencia ahí de los amorreos, y de una gran influencia también de los filisteos que estaban ahí. Entonces, el primer punto es que el Señor lo llama a un arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento, y eso lo vemos en los versos del 3 al 5, en donde les dice que Samuel, que toda la casa de Israel, dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot que de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Amén? Y en los versos 4 dice que eso hicieron ellos, y el verso 5 los reúne ahí Samuel para hacer una asamblea, una congregación. A fin de prestarle ayuda al pueblo, Dios le da un mensaje a Samuel, y el Samuel es un desafío para todos ellos: retornar a Jehová. El retorno a Jehová significaría para ellos algo bueno, algo positivo. Si ellos eran sinceros con Él, el Señor nuevamente entraría en esa comunicación con ellos, y Él quería poner a prueba esa sinceridad cuando ellos destruyeran las imágenes y los símbolos de los dioses y las diosas cananeas que había entre medio de ellos. Mediante ese proceso pondrían entonces ellos fin a ese pecado.
a esa corrupción, a esa inmoralidad de la religión cananea que había estado presente. Cualquiera puede decir, bueno, ellos tienen su religión y ¿qué tiene de malo para los israelitas que hayan adoptado la religión de los que estaban alrededor? Mucho, porque era muy contradictoria a los principios que Jehová enseñaba. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el Señor Jehová les enseñó a ellos a proteger a los niños y a bendecir a los niños, especialmente al primogénito, al primer hijo, al que rompiere matriz, será la bendición de la primogenitura. Los niños eran muy importantes en el pueblo de Israel por instrucciones de parte de Dios. En los pueblos cananeos, el primer hijo varón era sacrificado. Para los dioses paganos, ellos entendían que el Dios lo pedía para que les fuera bien en las cosechas. Entonces, después que mataban al primer hijo, lo sacrificaban y lo tiraban a la tierra. Ahí había un cementerio donde ponían una fosa común en donde ponían a todos los hijos y ahí los iban enterrando, y si ellos hacían eso, según ellos, eso les iba a dar bendición para las cosechas. Dentro del pueblo cananeo también se daba la prostitución religiosa, es decir, mujeres y hombres que se prostituían sexualmente dentro del culto religioso que ellos tenían. Y eso es abominación a Dios cuando Dios enseña la importancia del matrimonio, la fidelidad en el matrimonio, el amor, la pureza dentro del matrimonio y el cuidado que tienen que tener los jóvenes para llegar un día a esa institución tan preciosa del matrimonio. Entonces, con estos ejemplos ya veíamos que eran incompatibles una religión cananea, filistea, etcétera, etcétera, con los principios fundamentales, morales, que Dios había establecido. Y entonces, dar ese primer paso era difícil porque durante 40 años de estar cohabitando ahí entre medio de ellos, se habían acostumbrado. Entonces llega un momento en que la costumbre nos lleva a no identificar qué es lo de Dios y qué es lo que no es agradable a Dios. Y eso nos pasa hasta el día de hoy. Usted llega a un momento en que no diferencia cuál era la costumbre, por qué hace eso, ¿verdad? Porque lo hizo mi papá, porque lo hizo mi mamá, porque lo hizo mi abuelo, porque lo hizo mi bisabuelo. Pero usted no sabe si eso que está haciendo, que se le ha vuelto una costumbre religiosa, tiene un principio bíblico, sí o no, y si es agradable o no a las cosas de Dios. Entonces eso es bien importante. Por eso es necesario que se quite ese velo, se abran nuestros ojos de esa oscuridad, como dice el Señor Jesús, le encomienda al apóstol Pablo, para que nosotros sepamos qué es lo que quiere el Señor y qué es lo que no quiere. Por eso es fundamental que si decimos nosotros que somos cristianos, conozcamos la palabra de Dios a través de la Escritura, que leamos la palabra, que escudriñemos en ella para saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces la gente debía de preparar sus corazones ante Jehová con ese firme propósito que impediría que ellos volvieran a enredarse en las cosas del mundo. Amén. Hasta el día de hoy nosotros tenemos muchas costumbres que nos enredan con el mundo. Hay muchas tradiciones, hay muchas fiestas que nos enredan con el mundo y que nosotros ni siquiera hemos reparado en saber si son agradables o no son agradables a Dios. Entonces tenemos que escudriñar en la palabra para ver si va de acuerdo a la voluntad de Dios o no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Si se ha vuelto una simple tradición o si realmente es un mandato de Dios. Porque hay muchas cosas que yo siempre creí que estaban en la Biblia, que estaban en la palabra de Dios, y no era así.
Me las habían contado los abuelos, los tatarabuelos, lo habían transmitido y uno lo llega a aceptar como una realidad o como una verdad. Pero cuando ya uno empieza a ver en la Escritura, entonces uno se da cuenta de que no está ahí, no dice eso. Y entonces es cuando uno se sorprende de lo sutil que es Satanás y lo fáciles o volubles que somos nosotros en aceptar cualquier cosa. Cuando meditaba en esto me daba cuenta de que nosotros los salvadoreños tenemos esa facilidad de ser convencidos, no lo voy a decir seducidos, sino que convencidos. Me he fijado que nosotros fácilmente aceptamos el acento de otros pueblos. Nos vamos a Guatemala y venimos hablando como Guatemala, como guatemaltecos. Y 3 días, 5 días nos fuimos para ahí y ya venimos. Vamos a México igual, venimos hablando como mexicanos y pidiendo comida mexicana y adoptando la comida mexicana como comida salvadoreña. Nos vamos a Estados Unidos, lastimosamente la barrera del idioma, pero venimos diciendo oh. Nos cuesta mantener una identidad. Y yo he visto, he estado a veces fuera y veo que están los argentinos y los argentinos siguen manteniendo su identidad ahí donde están y siguen hablando igual de feo, ¿verdad? Que se les cuesta entenderles, pero ahí siguen con su identidad. Y nosotros, si nos ponemos a la par, ya empezamos a hablar igual. Fácilmente, es solo para ejemplificar que fácilmente somos convencidos, somos seducidos y no nos damos cuenta. Entonces, deberíamos también de tener esa identidad en las cosas del Señor, esa identidad con nuestra fe, esa identidad con el Señor, de tal manera que no nos afecte cualquier viento de doctrina o costumbre religiosa que aparece por ahí y pasa por ahí. No debería de afectar. Nosotros deberíamos de estar firmes, muy cimentados, como nos enseñaban hace algún tiempo, como la palmera, ¿verdad? Que al principio no se ve mucho su crecimiento, pero está enraizando lo suficiente para que cuando vengan los vientos, cuando venga la dificultad del viento, de tempestad, etcétera, ella no sea doblegada, sino que esté fundamentada allí de tal manera que pueda sostenerse sin quebrarse, sin ser destruida, sin ser abatida por cualquier viento que venga. Y en ese principio nosotros también deberíamos de mantenernos en las cosas del Señor. Si me acompaña a la carta del apóstol Pablo a Gálatas, capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5, versículo 1 dice, mire lo que manda el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, no debemos de estar cambiando nosotros. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es la tradición, a donde lo metieron a usted a aquella religiosidad sin fundamentos en la palabra de Dios, en donde usted ha estado metido. Y el Señor nos ha sacado de ahí. El Señor, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Evangelio nos da esa base fundamental para que nosotros tengamos un conocimiento. Pablo, y también en la carta a los Hebreos dice, tenemos rudimentos, elementos básicos, fundamentales, que nos deben de ayudar en la doctrina para nuestro crecimiento espiritual, sin ser movibles, es decir, firmes allí en las cosas que el Señor quiere y espera de nosotros. El pueblo le respondió a Samuel lo que le pidió, pero la liberación de ellos no ocurrió inmediatamente. Ellos se arrepintieron ahí de inmediato, pero en realidad la idolatría no constituía su único problema. Durante toda esta época, ellos habían hecho lo que yo les decía, una anarquía.
cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, en esa etapa de anarquía, todos hemos tenido una etapa de anarquía en nuestras vidas cuando no teníamos al Señor. Hacíamos lo que queríamos nosotros, lo que bien nos parecía. Y no estoy diciendo que hacíamos cosas malas, pero hacíamos lo que bien nos parecía. Es decir, nosotros pensábamos que eso lo podíamos hacer y lo hacíamos, sin estar pensando agrada o no agrada a Dios. A eso me refiero. Sin estar pensando en eso, porque no conocíamos a Dios, no sabíamos su voluntad. El pueblo pasó también por esa etapa de anarquía, y entonces aquí vemos a este pueblo que se perdió en ese sentido. Esa anarquía lo llevó al pecado, lo llevó a la corrupción y lo llevó a la inmoralidad religiosa que les mencioné. Dios permitió tocar el corazón de ellos y permitió que ellos entonces se arrepintieran. Durante toda esta época, ellos empezaron a dejar su mal camino y se separaron de las cosas que ellos habían estado haciendo mal, buscaron a Dios ya nuevamente, y fue así que Samuel los convoca en ese versículo número 5, los convoca a ellos a una congregación, a una reunión ahí en Mizpa, así se llama la ciudad, que es más o menos como a 8 kilómetros de Jerusalén, en donde él iba a orar por ellos. Entonces dice el versículo número 5, y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. En el versículo número 6 dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces vemos que es evidente que al principio de esa oración, Samuel no fue por la liberación de ellos que oró, sino por un avivamiento. En ese orden divino, las victorias espirituales, para que usted logre una victoria espiritual, usted necesita primero tener antes de hacer una victoria física, usted necesita una victoria espiritual, es decir, una preparación. Eso es igual en lo secular. Para poder usted rendir en una disciplina deportiva, usted necesita una alimentación y una rutina de ejercicios y preparación previo a realizar la competencia o el desarrollo de la actividad a la cual usted se ha estado preparando. La alimentación fundamental y el ejercicio fundamental para usted poder desarrollar cualquier disciplina a la que usted se está preparando. Igual en las cosas de Dios, usted necesita primero un avivamiento espiritual, es decir, volver a la oración, volver a la comunión con Dios, estar en comunión con Dios, conocer la palabra de Dios, estar en ese devocional, congregarse. Todo eso son ejercicios y fundamentos espirituales que lo van a llevar entonces a una victoria en lo que respecta a lo físico, es decir, a recibir un avivamiento, a recibir un despertar, a recibir una bendición de parte de Dios. Pero es necesario que usted sea tocado primeramente en esto. Como resultado de esto, Dios, conmovido, también hizo conmover al pueblo, y el pueblo se derramó, por así decirlo, en su corazón delante del Señor. Estaban ya contritos y humillados, y ese es el ejemplo cuando ellos derraman agua. El agua era de mucho valor en esas tierras, sobre todo en periodos de sequía. Y no solo derraman el agua, sino que todo ese día que están congregados, ellos hicieron ayuno, estuvieron en ayuno. Eso habla de una preparación espiritual del cuerpo, el sometimiento del cuerpo con el ayuno y la oración. Es decir, el espíritu está controlando al cuerpo, porque el cuerpo se resiste a esto, se resiste. El cuerpo es el que realmente se resiste, controla al alma, y entonces los dos ya de acuerdo no quieren nada de lo espiritual.
Entonces su espíritu ahí está solito y está 2 contra 1. Se lo ponen difícil. Pero cuando usted somete al cuerpo en el ayuno, cuando usted somete al cuerpo en oración, se ha fijado que a veces nos gusta orar, ¿verdad? Pero nos gusta orar así acostados en la cama, cuando estamos a la hora de la comida, nos gusta orar ahí. Pero hincarse a orar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, todo nos molesta, nos duelen las rodillas, nos duele la espalda, oímos los zancudos, todo pasa alrededor y nos distraemos en la oración. Como no es constante ese ejercicio, como no es una disciplina para nosotros eso, entonces empiezan todos los estorbos, que se nos pasa que están hirviendo los frijoles, que nos pasa que tenemos que ir a traer a los niños dentro de 4 horas, se nos pasa todo ahí alrededor, y entonces la oración a veces ni siquiera es hilada, porque empezamos a orar por pedacitos, así como ráfagas, como cuando usted no tiene puntería y tira para todos lados. Entonces, ellos se derramaron esa agua en ese símbolo de reconocimiento de su debilidad y de su necesidad. Luego Samuel juzgó al pueblo, no por medio de un tribunal, sino que exhortándoles, es decir, alentándolos con palabras y dirigiéndoles a una verdadera comunión con Dios, justamente en un lugar llamado Mizpa, ahí en ese sitio. Eso hizo Samuel y eso hizo el pueblo. Pero fíjese bien los estorbos en el versículo número 7. Póngale atención especial a ese versículo número 7. Dice el versículo número 7 que cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. El pueblo nunca se había reunido en los últimos años. Samuel los congrega a todo el pueblo de Israel. Imagínense una región muy grande, ¿verdad? Más o menos como el tamaño de El Salvador, la región esa de Israel. Y ahí cohabitaban con los filisteos que vivían en la zona más o menos del litoral para nosotros. En la zona costera ahí se habían establecido 5 o 7 pueblos filisteos, ciudades amuralladas. Y entre medio de ellos estaban también los amorreos, que eran los cananeos, y un montón de eteos y heveos y todas esas cosas. No es el punto hoy, histórico. Cuando los vieron que todos se estaban reuniendo, entonces los filisteos se advirtieron. Y entonces se pusieron alertas de que algo está pasando. Como nunca lo habían hecho, entonces, como nunca se ponían de acuerdo los israelitas, entonces ellos fácilmente se levantaban en guerra contra una aldea, contra un poblado, contra un asentamiento israelita, y fácilmente lo destruían, le robaban, eso llegaban a robarles las cosechas, etcétera, etcétera, los mataban y se iban y no pasaba nada. O sea, no había una reacción fuerte de los israelitas para someter a los filisteos. Pero cuando se reunieron por este llamado de parte de Dios a través de Samuel, entonces sí se alertaron. Entonces dijeron, algo pasa. Y entonces hay 2 cosas aquí. Una, deciden los príncipes ir a atacarlos. Fíjese bien, cuando usted esté en su proceso de búsqueda de Dios, entonces es cuando los enemigos van a arreciar el ataque contra usted. Téngalo por seguro. Cuando usted está buscando de las cosas de Dios, tratando de enderezar un poco su vida, tratando de llegar a ese arrepentimiento del que estamos hablando, y usted quiere nuevamente conciliar, hacer bien las cosas, buscar de Dios, saber qué quiere Dios de usted, ponerse bien ahí, ponerse en paz en su alrededor, entonces es cuando los filisteos, es decir, la figura de sus enemigos va a querer atacarlo. Van a venir los problemas, van a arreciar los problemas, van a venir las dificultades. ¿Cómo se manifiestan las dificultades? Problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de trabajo.
Usted nunca había tenido problemas con un compañero de trabajo, empiezan los problemas con el compañero y usted dice, ¿qué pasó? Porque no le conviene a Satanás de que usted entre nuevamente en esa buena relación con Dios. No le conviene a Satanás que usted, joven, busque de Dios. Lo va a distraer. También la figura de cuando podemos utilizarla, cuando, fíjese bien, a un hijo que hace lo que bien le parece, no le conviene que los dos papás estén de acuerdo, ¿va? No le conviene. Porque se ha fijado que cuando los dos papás no están de acuerdo, entonces uno contradice al otro sin un fundamento, simplemente por llevar la contraria al otro, que es el padre o la madre. Simplemente por eso. Entonces el hijo en ese caso se vuelve un manipulador, que esa es una figura muy peligrosa. Viene el hijo y dice, papá, ¿me das permiso de ir a jugar pelota? No ha tenido un buen récord como para darle permiso. Pero el papá dice, voy a ser condescendiente, así me lo quito un rato de encima. Sí, ahí anda a jugar pelota. Pero la mamá está molesta con el papá. Y entonces la mamá dice, no vas a jugar pelota. Y entonces el papá quiere poner su autoridad, aunque sea en esa vez, y dice, sí va a ir a jugar pelota. Y la mamá dice, no. Y si al final la mamá llega a ceder, amenaza. Y le dice, ay, si se quiebra una pata, vos vas a ir corriendo al hospital con él. Ay, si le llegan a pegar, le llegan a dar un golpe ahí, le amoratean el ojo, vos vas a ir y vos vas a pagar. Y vos sabés que no podemos y que no sé qué. Entonces comienza una amenaza ahí. Entonces es una lucha de poderes porque hay uno que está ahí manipulando. Entonces no le conviene a un hijo desobediente, a un hijo manipulador, no le conviene que sus papás estén de acuerdo. Porque cuando están de acuerdo y una hija llega y pide, papá, ¿me das permiso? ¿Qué dijo tu mamá? Cambia, ¿va? Entonces, no, mi mamá dijo que no. Entonces mantenemos lo que dijo tu mamá. No. Pero es que no, ya estamos de acuerdo ahí y no. Entonces se estaban poniendo de acuerdo los israelitas. A los filisteos no les convenía eso. Entonces, la destrucción de los ídolos, fíjese bien, salirse de los cultos de ellos ya, de la religión de ellos, había alarmado a los filisteos. Pero ahora no solo habían botado los ídolos, como Dagón y Astarot que se menciona ahí, sino que estaban buscando congregarse. Y entonces los filisteos tuvieron temor de que los israelitas, ya todos de acuerdo, planearan algo en contra de ellos. Entonces de inmediato convocaron a su ejército para ir a intimidar a los israelitas para que no se pusieran de acuerdo todos ellos. Ahora, el Señor Jehová permite esto porque permite hacer que nosotros tengamos una prueba de fe. La prueba de fe sirve para hacernos fuertes y para también saber cómo buscar la ayuda de parte de Dios. Vale la pena refinar el oro, eso le da más valor. Entre más refinado el oro, tiene mucho más valor. Entonces, la prueba del fuego para ese metal precioso es un ejemplo, ¿verdad? Y es una figura de lo beneficioso que es las pruebas en el Señor para nosotros, porque nos permite mejorar y aferrarnos en esa fe y crecer en la fe, porque habla la Escritura de que crecemos en la fe. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo número 7, si me acompaña usted ahí en su Biblia. Dice el versículo número 7, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces lo que está diciendo Pedro es, miren, el oro que es perecedero, ahí está, se prueba, se refina con fuego y adquiere un gran valor. Mucho más la fe que no perece, dice. O sea, la fe ahí está diciendo que no perece, es eterno. Para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, encuentre en nosotros esa fe que sea fundamental, que sea la base con la cual nosotros hemos crecido como creyentes. Es necesario la fe. Si no tenemos fe, no podemos hacer nada. Pero la fe, usted no puede venir a un culto y yo enseñarle sobre la fe. ¿Qué es la fe? La fe es ejercicio. Dice, se ejercita la fe. ¿Cómo se ejercita? Bueno, cuando vienen las dificultades, usted es probado ahí en la fe. Si usted toma una actitud con la búsqueda de Dios y una solución con la búsqueda de Dios, o simplemente usted, ¿verdad?, se rinde ante la dificultad. Si usted se rinde ante la dificultad. Fíjese que en los Estados Unidos, en el estado de Alabama, hay un pueblito, hay una ciudad llamada Enterprise. En principio de los 1900, en Enterprise sufrieron una crisis económica terrible, debido a que ellos eran un pueblo agricultor y cultivaban el algodón. Y entonces hubo una plaga inmensa de gorgojo, y el gorgojo les destruyó los grandes cultivos de ellos, y entonces los llevó a la miseria a todo un pueblo, porque dependían totalmente del cultivo del algodón. Y entonces vino un hombre ahí de ciencia, un hombre que sabía de agricultura, y les recomendó cultivar la que le llamamos nosotros soya, la soja o soya, y cultivar el maní. Y entonces dejaron el cultivo del algodón y empezaron a cultivar esto, y esto los sacó en una bonanza. Entonces el pueblo prosperó enormemente. Tanto así que leí yo que en la entrada al pueblo hay una placa de reconocimiento donde dice gracias al gorgojo. Imagínense, así de Ripley, ¿verdad? Porque los sacó, ¿verdad? Los puso en una crisis, a ellos los puso en una crisis, pero los sacó en el sentido de que ellos tuvieron que buscar una solución, pero gracias al gorgojo es gracias a la crisis, es gracias a este problema, porque el problema lo que hizo fue hacerlos fuertes, fortalecerlos. Salieron entonces, si bien es cierto, tuvieron el problema, pero salieron fortalecidos con ese problema. Todo problema en el Señor tiene solución. Todo problema en el Señor tiene solución. Segundo, tiene fecha de caducidad. Todo problema no es eterno, tiene un tiempo, ahí tiene caducidad. Y todo problema en el Señor tiene una enseñanza para su vida. Tiene una enseñanza. Usted debe de aprender. Aprendemos de los errores, decimos nosotros. Aprendemos en las dificultades. Las dificultades nos hacen fuertes. Porque nosotros a veces pedimos las virtudes, ¿verdad?, que son muy lindas. Entonces, si nosotros pedimos virtudes preciosas, ¿verdad? Señor, dame fortuna. Bueno, el Señor le va a dar trabajo. Para que trabaje, ¿verdad? No le va a dar la fortuna porque no es el genio de la lámpara maravillosa que va a aparecer ahí, se lo va a convertir en oro. Si usted le dice, Señor, ayúdame, ¿verdad?, dame paz a mi corazón, entonces van a venir ciertas dificultades que van a probar si usted puede mantenerse sereno, si usted puede mantenerse sobrio ante las dificultades, que no esté de mecha corta y explota ante un problema, ¿verdad?
O de lo peor del otro lado, cuando usted en una crisis, usted sale ahí como hormiga loca, ¿va? Que no haya que hacer. Entonces eso no es así. Usted debe mantenerse, buscar en el Señor la solución. Si te quitan el trabajo, usted debe de confiar en el Señor, que el Señor le va a dar uno mejor. Siempre y cuando usted no haya sido un mal trabajador, ¿va? Porque no lo van a premiar. Si usted ha dado su mejor esfuerzo, si usted sigue siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, si usted ha hecho lo mejor por esa empresa, pero lo quitan, ¿y usted qué puede hacer? ¿Verdad? Usted debe pensar, ¿para dónde me va a mover el Señor? ¿O qué propósito tiene el Señor para que esto haya acontecido? ¿Me va a ubicar en otro lugar? Y seguramente así va a ser. Así que cuando ya usted esté próspero en ese nuevo trabajo, usted pueda mandarle una carta, ¿verdad?, a su antiguo patrono, a su antiguo jefe, y dígale: gracias por haberme despedido. Así como aquellos pusieron la placa del gorgojo, ¿va? Gracias por haberme despedido. Porque eso va a significar entonces de que usted está en la voluntad de Dios, acepta la voluntad de Dios, pero también usted hace una búsqueda en la solución, en las cosas de Dios, conforme a la palabra de Dios. En el versículo, volvamos al libro de Samuel, al primer libro. Lo de los filisteos. Entonces, en el versículo número 8 dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios. Perdón. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Mire qué precioso es. Entonces, de inmediato Samuel ocupó su lugar como sacerdote, intercedió por ese pueblo, se preparó para hacer un sacrificio, un cordero de menos de un año, que es el cordero de leche que habla ahí. Todo esto lleva un proceso, lleva un tiempo, y toda esa demora se convertía también en prueba, porque nosotros queremos todo de inmediato. Pero el sacrificio se elevó con toda solemnidad, con toda oración de parte de Samuel y con toda la atención de parte del pueblo. Y todos clamaron, Samuel clamó a Jehová por la liberación de Israel. No fue una oración breve, fue un proceso ahí que continuó hasta que el Señor dio la respuesta. Hasta que fue escuchada la oración. Y eso rápidamente ahí en el versículo número 10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Fíjese bien, mientras Samuel aún ofrecía el sacrificio, dice la escritura en el versículo número 9 que Jehová le oyó. Jehová escuchó la oración. Y eso me recuerda, ¿se acuerda en el pasaje de los evangelios cuando las mujeres querían ir a ungir el cuerpo del Señor? Habían dejado todo a prisa, a la carrera el día anterior, porque se acababa, venía el sábado, y entonces en la mañana siguiente de madrugada las mujeres salieron para ir a la tumba del Señor. Y dice la escritura que ellas iban pensando: ¿quién removerá la piedra? Porque eran unas grandes piedras que ponían a las entradas de las cuevas que horadaban ahí, las cuevas que preparaban como tumbas, no son como las tumbas que nosotros ahora tenemos. Entonces era una cueva familiar, una cosa que tenían ahí, y ahí ponían los cuerpos. Pero no habían tenido tiempo de preparar el cuerpo del Señor el día anterior, debido a la crucifixión y debido a que el día se acortaba al final de la tarde. Y entonces ellos entraban en el sábado y no podían realizar actividades. Entonces la mañana siguiente ellas iban a ungir el cuerpo del Señor, a prepararlo. Pero
lo que pasó en ellos en la mente fue: ¿y quién removerá la piedra? Que una vez el Señor permitió que compartiéramos quién removerá la piedra. Pero la disposición de ellas y pensar en eso, y ya la piedra había sido removida, porque el Señor había resucitado. Entonces la piedra, en una forma sobrenatural, había sido removida, pero ellas no sabían. Pero no dejaron de salir, pero no dejaron de buscar con la intención de preparar el cuerpo del Señor y ungirlo con aceites y con perfume. Ya el Señor tenía el recurso, por otro lado, para esa solución. También, si ustedes recuerdan, en Daniel dice que el libro de Daniel, Daniel quería la interpretación acerca de las 70 semanas, de las cuales escribió Jeremías. Que eso era un tiempo de predicción del futuro. Y dice que él oró al Señor pidiéndole que viniera esa interpretación de las 70 semanas. Más adelante en la escritura se le aparece un ángel. Dice que aparece el ángel Gabriel y se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, desde que dispusiste tu corazón, mandó Dios la respuesta. Pero a causa del príncipe de Persia, tuvo problemas para llegar él, pero el retraso era que había una oposición para que fuera dada esa revelación. Pero dice la escritura que desde el momento en que dispuso en oración él para la búsqueda de esa revelación, el Señor lo había ya dado. Lo había dado para esta persona, pero no le había podido llegar porque había una oposición. Es decir, Dios da la respuesta y puede ser que en nuestro tiempo nosotros a veces pensemos que hay una tardanza, pero la espera y lo que nosotros consideramos tardanza no es tardanza para Dios, es el tiempo justo de Dios para cuando debe de llegar para nosotros la respuesta. Es decir, cuando nosotros la vamos a poder manejar. Y a veces se lo he ejemplificado aquí dentro de la congregación de esta manera. Cuando su hijo es pequeño, usted le da juguetes de acuerdo a la edad. ¿Sí? Si un niño pequeño de 4 años le pide un triciclo, usted se lo va a dar un triciclo. Pero si un niño pequeño de 4 o 5 años le pide una moto, no se la va a dar. No está preparado. Bueno, a menos que usted sea negligente. Pero no está preparado el niño para manejar la motocicleta. No es acorde a la edad. Entonces usted va a esperar el tiempo para dársela, por si usted tiene el recurso para dársela cuando llegue el tiempo de la madurez de acuerdo a la edad de él para podérsela dar. De igual manera, el Señor sabe cuándo es el tiempo. Nuestra obligación es orarle al Señor y pedirle. Porque el niño a usted a veces le pide, ¿verdad? Como nosotros como padres, los niños nos piden un montón de cosas. Cosas que podemos darle porque tenemos limitantes como padres y cosas que no les podemos dar, justamente por esas limitantes. Pero para el caso de nuestro Dios Todopoderoso, Él lo puede dar. Y en este caso, Él les iba a dar no solo la victoria, sino que la liberación en su totalidad, a pesar de que ellos tuviesen en ese momento temor. El temor es natural en nosotros. Es natural. Tenemos temor. Nos dan un dictamen médico y tenemos temor. Pero el temor no debe sobrepasar nuestra fe. Ese es el punto. Porque a usted le pueden decir un caso muy grave médico, pero usted debe tener la confianza y la plena seguridad de que usted ha creído en un Dios sanador y que ese Dios sanador le puede dar de una forma milagrosa, si Él quiere, la sanidad instantánea o la sanidad en una forma progresiva, de acuerdo a lo que Él considere que nosotros podemos manejar. Amén. Entonces, ellos
Mientras Samuel aún ofrecía el sacrificio, el cordero, y le clamaba a Dios, los filisteos se acercaron para destruirlos. Pero no se hallaban desprotegidos como pensaron los enemigos. Estaban en ese momento sirviendo al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, y al que todo lo creado les obedece. Imagínense. ¿Por qué les menciono la grandeza de Dios en este momento? Porque la forma de solucionarlo fue extraordinaria. Un trueno. No, si a ver el grito de la mujer de uno, le baja la mollera, imagínense ya un trueno. ¿A usted por qué no le gritan? Son bromas. Pero cuando hemos estado cerca y cae un rayo cerca, usted escucha ese estruendo, ¿verdad? Y a veces hasta los vellos se ponen, se paran, ¿verdad? Sí, porque la descarga es tan grande que a usted le atemoriza. Y aquí dice que el Señor utilizó un gran estruendo que entorpeció a los filisteos. Y eso los asustó. No hallaron qué hacer. Y entonces fueron presa fácil para los israelitas, que los persiguieron y los hicieron que huyeran y ya nunca más los volvieran a atacar. Entonces, en esa dificultad que aparentemente tenían los israelitas, esa confusión y pánico que Jehová creó, dio la libertad y venció a los filisteos para que ellos pudieran entonces continuar no solo con el sacrificio y la oración y el culto que ellos estaban preparando. Y esto debe de garantizarnos a nosotros el cuidado de Dios cuando estamos buscando las cosas de Dios. ¿Sí? Si usted está buscando las cosas de Dios, si usted está metido en las cosas de Dios, despreocúpese por lo demás. Si usted está en una búsqueda constante de Dios, conciencia, está concentrado en las cosas de Dios, el Señor debe de tener cuidado de todo lo demás. El Señor va a tener ese cuidado de todo lo demás. Usted no necesita más, ¿verdad? Sino que ahí está el cuidado de parte del Señor. Entonces, a semejanza de los grandes hombres de Dios, Samuel estuvo pronto a alabar a Dios, así en público, adorar a Dios. Y entonces, después del sacrificio, salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar, dice acá. Versículo número 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Entonces, ese Eben-Ezer significa piedra de ayuda. Eso literalmente, Eben-Ezer es piedra de ayuda. Y fue una roca grande que se dejó ahí en conmemoración, como un monumento y él dice después: hasta aquí nos ha ayudado Jehová, o hasta aquí nos ayudó Jehová. El símbolo de esa piedra ahí, de la piedra de ayuda, es para el fin de un ciclo del lado de Israel, el gobierno de los jueces, el fin de un ciclo que hasta ahí había ayudado el Señor, pero también dejaba como provisión y evidencia de que el Señor les iba a seguir ayudando a partir de ahí. Eso es como cuando damos acción de gracias por un año más de vida que el Señor nos permite. Damos gracias por el ciclo que acabamos de terminar, a los años que llegamos, pero también la acción de gracias es seguir confiando en Dios de que para este nuevo ciclo que inicia, porque va pasando, van transcurriendo las horas del día de su cumpleaños, y entonces comienza esa nueva etapa, comienza a contarse otra vez los 365 días, y entonces en ese nuevo ciclo usted espera, a través de la acción de gracias, la provisión, la protección, la bendición
de parte del Señor. Amén. Entonces, ellos confiaron en un futuro prometedor. Samuel estableció eso como un futuro prometedor si dependemos y si caminamos junto con el Señor. Les iba a recordar que el Señor estaba capacitado para convertir cualquier derrota nuestra en victoria. Cualquier dificultad de nosotros en una solución. Que Él sabe cómo liberar a su pueblo y que Él sabe cómo liberarnos a nosotros de cualquier necesidad. Debemos de saber echar toda nuestra ansiedad delante del Señor. Porque la palabra nos enseña que Él cuida de nosotros. Cuando nosotros tenemos esa plena confianza, entonces estamos asegurando la ayuda de parte de Dios para nuestras vidas. Versículos número 13 y 14, y con esto finalizamos. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Amén. La victoria acá de Mizpa fue completa, fue concluyente. Los filisteos fueron humillados en esa derrota, pero también quedaron atemorizados por lo que vivieron ellos, el estruendo la forma sobrenatural que Dios los liberó. Y no volvieron entonces a atacar a los israelitas durante el gobierno de Samuel. Él, como juez y profeta del pueblo de Dios, estableció la paz para ellos. Como beneficio adicional a esa victoria, Dios les recompensó la fe que tenía Israel y les restauró las ciudades y las granjas que estaban en el campo, en los alrededores, y que eran normalmente atacadas por los filisteos y eran asediados por parte de los filisteos y les robaban sus cosechas. Todo esto fue quitado. Fue una forma sobrenatural de parte de Dios a través de Samuel de poner a raya a los filisteos. Los filisteos no volvieron a molestar y vuelven a molestar después de Samuel, pero son eliminados y erradicados nuevamente por David, el rey David. Hasta entonces, erradicados totalmente. Y eso es histórico. Entonces, vemos que el poder de Dios estuvo con Samuel y con ese pueblo que entró en ese arrepentimiento. Lastimosamente nosotros vivimos en épocas de fórmulas instantáneas, de productos instantáneos, de publicidad que nos vende una idea de que todo debe ser fácil, todo al alcance de un botón, todo desde la comodidad de nuestra cama, desde la comodidad de nuestra casa. Esas son lo que ahora nos están vendiendo. Y la gente busca experiencias religiosas de igual manera. Soluciones instantáneas. Iglesias que venden esa idea falsa de que todo es fácil, ¿verdad? De que todo está al alcance de un botón. Quizás no han leído, o quizás no hemos leído esta cita importante del segundo libro de Crónicas, capítulo número 7 y versículo número 14. Creo que no lo pedí que me lo proyectaran, pero lo vamos a leer. Ahí, si usted tiene su Biblia, busque segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versículo número 14. Aquí ya lo proyectaron. Pero si usted tiene su Biblia, subraye este versículo. Es importante. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjese bien, solo a su pueblo,
al pueblo que invoca a Dios, no habla de todos los pueblos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Ahí continúa, pero usted subraya este versículo. ¿Por qué? Porque ese es el adorno principal para nuestra vida espiritual. Eso es lo que debería de prevalecer en nuestra mente y en nuestro corazón. La búsqueda de Dios, la búsqueda de su perdón y nuestra humillación, porque definitivamente nosotros le fallamos a Dios. No hay fórmulas mágicas de bendición. No es por medio de dinero que usted dé que usted va a recibir la bendición, sino que es por un despertar, un genuino. Nosotros en el vocabulario cristiano decimos avivamiento. Avivar es como cuando ustedes tienen un fuego que ya se está apagando, pero que usted lo sopla o lo alimenta de tal forma que se vuelve un fogón, ¿verdad? Crece. Entonces eso es avivar el fuego, o sea, hacerlo crecer. Entonces de igual manera debe haber un crecimiento espiritual en nosotros, un avivamiento espiritual a través de nuestra búsqueda de Dios con la oración, con nuestra comunión con Él, con nuestro arrepentimiento, con nuestro apartarnos de la mundanalidad, que eso es difícil. Eso es nuestro diario vivir. Esa es la influencia a constantemente los 24 horas del día, las 7 días de la semana, los 365 días. Usted está siendo bombardeado con toda una forma muy natural, ¿verdad?, de mundanalidad. Por eso es que nosotros creemos que las cosas mundanas las podemos traer a las cosas de Dios, y no es así, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios es la que nos hace separar las cosas que son de Dios con todo aquello que es mundano. Solo el conocimiento de su palabra, solo la comunión con Dios es la que nos puede garantizar como guía, como una brújula para nuestra vida, la separación para apartarnos de. Si es necesario cambiar el camino, cambiémoslo. Si es necesario cambiar la ruta, cambiémosla, para que no nos afecte, no nos contamine de tal manera la mundanalidad que no nos damos cuenta de que estamos viviendo ya en ella y nos hemos acostumbrado. Amén. Entonces, que Dios añada bendición a su palabra. Solo el arrepentimiento que usted pueda tener genuino y la búsqueda de Dios puede traerle una bendición de parte de Dios, una bendición verdadera. Amén. Le oramos al Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque en medio de nuestra vida natural no nos damos cuenta, Señor, de que hay tantas cosas que no son agradables a ti y que nosotros no estábamos apercibidos de que no son buenas. Y para aquellos que ya habíamos dado este paso de entendimiento, ese paso de fe, y habíamos comenzado a caminar, Señor, con tanto sacrificio que te hemos estado buscando, con tanto sacrificio, Señor, porque nos cuesta seguirte, nos cuesta caminar, Señor. Hay algo en nuestros corazones que se resiste a la búsqueda de ti. Y a esto, Señor, se agregan los problemas. Ahora hemos entendido, Señor, que el problema no es para eliminarme, que el problema es para aumentar mi fe, que el problema es para que yo sea testigo, Señor, de tu grandeza, de tu poder, de que tú tienes pensada una solución,
desde el momento en que me humillé y me puse a orar delante de tu presencia. Señor, quizás para nosotros, para usted hermano, para usted hermana, ese es un tiempo largo, un tiempo de espera. Pero déjeme decirle de parte de Dios, es el tiempo justo. Es el tiempo que Dios ha determinado de que toda impureza para perfeccionar su fe está siendo quemada. Que no lo elimine un problema, que no lo elimine un desastre, como ese pueblo que pudo sobreponerse ante la adversidad. Oro en esta mañana, hermano, y para usted, hermana, para que el Señor le dé fuerzas en medio de esta adversidad que usted pueda estar pasando, y que el Señor lo bendiga mucho, y que esta mañana usted se vaya confiado en su corazón de que si usted se humilla y que usted busca su rostro, el Señor dará respuesta. Busque al Señor, compruebe esto a través de la palabra de Dios, a través de los versículos que pudimos leer, a través de ese versículo que usted subrayó, y usted mañana, el día de mañana, usted podrá dar testimonio de que Dios es verdad y que Dios, nuestro Dios, es misericordioso. Gracias, Señor. Misericordia es la que clamo a ti, la que me estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que hace estar junto a ti, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor.